Bienvenidos a un nuevo episodio más de No es contra ti, es contra tu punto, por el rey del mamaceo, su servilleta, yo merengues, pura vida. Y el día de hoy tengo un invitado muy especial para mí, una persona que admiro mucho en redes sociales, una persona que hace un contenido extraordinario y una persona que me hizo adentrarme, o por lo menos empezar a entender un poco lo que es la filosofía y adentrarme en los temas. Les presento a Ricardo Costova. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Ricardo. Muy bien, gracias Armando. Gracias por el espacio, gracias por la invitación y es un placer. Un placer tenerte por acá. Ya habíamos estado pateando un poquito sí. esta conversación y la verdad es que gran parte de mi audiencia te conoce. Te han pedido incluso en los comentarios del podcast, te han pedido en los comentarios de los clips, de los videos, y entonces para mí es un honor y un gusto tenerte por acá para platicar de varias cositas, ¿no? El placer es mío y también agradezco a tu audiencia para que hiciera posible este encuentro, este diálogo. Excelente. Yo quiero preguntarte, Ricardo, primero que nada, pues, te podrías presentar para la gente que te conozco, la que te conoce, pues ya vas a ver, pero los que no, ¿quién es Ricardo? Bueno, mi nombre es Ricardo Costova, me dedico a la divulgación de la filosofía. Más que a la divulgación, me gusta compartir ciertas reflexiones desde la filosofía y desde lo que yo he estudiado y que es mi pasión. Y llevo más o menos unos 3 años en este camino en redes. Y bueno, me dedico también al tema de pues compartir toda clase de contenidos, reflexiones, prácticas. También imparto una serie de cursos de filosofía, asesorías, y bueno, eso es básicamente a lo que me dedico. Los cuales ya estoy a punto de terminarme, güey, para comprar unos nuevos. Porque oye, voy lento, pero seguro. No, está muy seguro. bien. Oye, ¿y qué te motivó a estudiar, filosofía? O sea, ¿en qué momento de tu juventud? Imagino que es algo complicado, porque muchas veces cuando dices quiero estudiar filosofía, la primera barrera muchas veces son la familia, ¿no? De, oye, güey, ¿y qué vas a hacer? ¿Y en qué vas a trabajar? Claro. Pero pues, no sé, digo, ¿tú cómo lo viviste? O sea, ¿cómo decidiste iniciar este viaje de la filosofía? Pues siempre es una decisión complicada, difícil, porque la gente desconoce qué es la filosofía y a qué se dedica el filósofo. Es algo que siempre comparto. Y yo sentí una admiración por la filosofía de manera un poco más formal en la preparatoria. Y al adentrarme en los textos, darme cuenta de que son preguntas que hasta el día de hoy nos seguimos haciendo y sobre todo que son reflexiones prácticas para el presente, pues básicamente quedé enamorado de este quehacer y sostengo que el conocimiento es una cosa valiosa en sí. Entonces siempre me animó también esa parte de los datos curiosos, las teorías, los libros y en general eso es lo que un poco me animó y me convenció para dedicarme a este quehacer. La filosofía. Mira, se me hace, eso para mí es un dato cómico porque mucha gente piensa que yo odio a los filósofos. O sea, en alguna Sí ocasión... puedo entender por qué. Sí, exacto, probablemente, Sí, ¿no? En alguna ocasión, ya sabes, dentro de mi personalidad, pues, solté unos ganchitos por ahí. Y la realidad es que yo probablemente, te lo platicaba fuera de cámaras, pues no le había visto como en algunas épocas de mi vida el valor a la filosofía. Probablemente hay mucha gente allá afuera que piense algo parecido a lo que fue mi opinión en algún momento de la vida. Para mí es importante preguntarte, ¿por qué crees que es importante la filosofía en la vida de la gente? O sea, en el día a día, vamos a llamarlo. En el día a día, bueno, diría que la filosofía, por supuesto que tiene implicaciones prácticas muy importantes para atender males contemporáneos como la ansiedad, la depresión y en general todo esto que se asocia a la hiperestimulación que vivimos hoy. Uh-huh. Pero, y eso lo comentaba también hace poco, creo que la filosofía es útil en sí misma, valiosa en sí misma, porque el conocimiento es un bien y es valioso en sí mismo. Por supuesto que podemos dar argumentos de por qué la filosofía es útil, su labor doxográfica, la historia de las ideas, cómo estas ideas han influido en personajes históricos, en movimientos revolucionarios, en corrientes artísticas. Podemos hacer todo eso y es válido, pero de facto el amor por la sabiduría, el amor por el conocimiento es algo perseguible en sí mismo, es algo útil y, por ejemplo, Aristóteles dirá que la utilidad de la filosofía está contenida también dentro de su propia inutilidad. Uh-huh. Es algo tan valioso y que podría parecer tan abstracto a los ojos de algunos que ahí está su propia valía.
¿me explico? Sí, claro. Que no depende de otra cosa o no se hace con miras hacia otra cosa, sino que es perseguible por sí misma. No sé si te imagino que te lo han probado varias veces, pero ¿cuál es tu... ¿Tienes un filósofo así favorito? O sea, que digas, este güey me mama. Pues me gusta mucho Platón por Ok. la potencia de su obra, por la potencia de su pensamiento y porque creo que es un filósofo que responde de manera prodigiosa a muchas interrogantes y que abre muchas reflexiones dentro de la filosofía. Creo que en Platón, pues, un poco citando a este filósofo, Whitehead, lo que decía de Whitehead es que toda la filosofía occidental es una nota al pie de la obra de Platón, Ujú. ¿no? Y yo hasta cierto punto coincidiría, porque hay podemos rastrear muchos inicios de la filosofía en Platón, y es un autor al que he dedicado mucho tiempo y le tengo un cariño muy particular. En particular. Y de hecho, ahorita que dices esto de la filosofía y Grecia, me aventé un podcast tuyo la semana pasada que justo vi el título que decía la filosofía no inició en Grecia o algo así, ¿no? Sí, Creo que era el definitivamente, título. ¿no? Y eso es algo que mucha gente piensa. O sea, digo, es algo que mucha gente que confunde, piensa o ¿por qué salió ese título? Nada más me dio curiosidad. Es que vaya, mucha gente, y lo digo también por mí, al comienzo asociamos la idea de la filosofía con Grecia, porque incluso la palabra propiamente filosofía es una palabra griega. Mm, Sin embargo, y esto no es algo que yo me invente, es algo que propiamente podemos rastrear incluso en pensadores contemporáneos como Enrique Dussel, este filósofo argentino, nacionalizado mexicano, que es un autor contemporáneo muy importante en la filosofía latinoamericana, que bueno, en realidad la filosofía no surge en Grecia, es algo que podemos rastrear siempre hacia atrás. Vaya, en Egipto ya se hacía filosofía, en Sumeria ya se hacía filosofía, y un poco el tema es que rastrear la filosofía, el pensamiento, la conciencia, este tipo de reflexiones siempre involucra rastrear el origen claro. mismo del ser humano. Entonces, siempre podemos remontarnos hacia atrás. En realidad no hay algo así como un punto de origen clave que podríamos decir, en este momento y no en otro, se inventó la filosofía. Por supuesto que dentro de la academia, dentro de la escuela, se nos enseña que el primer filósofo es Tales de Mileto, Ujú. alrededor del siglo VI, VII antes de Cristo, en la región de Jonia, en ese entonces, en este entonces Turquía. Turquía, sí. Eso lo vi en Pero, tu curso. sí, Es correcto, sí. exactamente. Pero en realidad esa es una convención escolar, vaya, es algo que utilizamos para un poco mapear la filosofía, hacernos una estructura, pero con todas las letras podemos decir, hay filósofos anteriores, no solamente en Occidente, sino también en Asia. Ok. Si nosotros rastreamos textos como los Vedas en la tradición de la filosofía india, pues los Vedas, los más antiguos, tal vez sean del 1200 antes de Cristo. Upanishads y otro tipo de textos también de la filosofía en Asia, pues son bastante antiguos. Entonces, no habría argumentos de peso para sostener que la filosofía es una invención griega. Griega, ya te entendí un poco. O sea, porque lo escuché en ese podcast y dije, bueno, creo que es interesante escuchar la respuesta porque vi el título del podcast y dije, "Ah, mira, o sea, creo que es interesante. Yo te quiero preguntar también, hablabas de que vivimos en una época hiper estimulada, ¿no? Claro. Lo hablas así. ¿A qué crees que se deba esto? O sea, o cómo ves tú, o a qué te refieres cuando dices que vivimos en una época hiperestimulada, vamos a llamarle? Pues me refiero básicamente a que estamos rodeados de impulsos todo el tiempo, en la publicidad, en redes sociales, en lo que consumimos, cargado de azúcar, por supuesto también lo que Sí. vemos, en todo tipo de adicciones. Y en general creo que somos una sociedad hiperestimulada. Siempre estamos pensando qué debemos de hacer, qué debemos de ver. Un poco esa es la dinámica de las redes sociales, Sí. ¿no? Así es como funciona el swipe, así es como funciona el algoritmo de TikTok. Ya no hay ese espacio para el aburrimiento, digamos. Ok. Siempre hay un impulso, siempre hay un estímulo constante que en muchos de los casos lo que nos hace es alejarnos de esa quietud, de esa paz, de esa ecuanimidad que se requiere para pensar, que se requiere para hacer filosofía, que se requiere para hacer autocrítica. Y bueno, ese vacío que por ejemplo va a mencionar Byul-Chul Han, este filósofo también contemporáneo, surcoreano, que ese vacío sagrado que es de donde surge todo. Estamos en una sociedad donde no se permite ese vacío. Siempre hay contenidos que llenan ese vacío de donde todo surge. Entonces,
Ese filósofo surcoreano que mencionas, ¿no fue uno que mencionaste y citaste cuando hablabas del tema de la pornografía? Sí, justamente Sí, Byung-Chul ¿no? Han. Que Sí, él es el que decía que ya, digo, te voy a citar, recuerdo el video, pero que ya la actividad sexual, vamos a llamarle, pues ya era una dinámica totalmente distinta a como debía haber sido, vamos a llamarle, ¿no? Que porque ya no había tanto amor, intimidad, sino ya habían otras cosas incluso que, algo así percibí el video, me gustó, pero sí es ese mismo filósofo, ¿no? es exactamente el mismo filósofo y es el planteamiento que él hace en su texto de La agonía del Eros, Ok, de cómo es que el sentido del amor, que una larga tradición, no solamente de filosofía, sino de literatura, le ha adjudicado a este fenómeno que es el amor, se ha ido diluyendo en Occidente a partir de este fenómeno que es la pornografía, el contenido hipersexual y otro tipo de manifestaciones. eso que estás diciendo tiene algo que ver con lo que decía la famosa frase que para mí es como muy mal entendida de Nietzsche de Dios está muerto, ¿o no? Hablando principalmente de los valores y la cultura de Occidente, ¿o no? Podríamos decirlo, podríamos interpretarlo en el sentido de que la muerte de Dios para Nietzsche es una muerte de los valores y de los valores cristianos de Occidente, de la metafísica, de la moral, y por supuesto que podría entenderse también como la pérdida de ese sentido erótico en una acepción sagrada, ¿no? El erotismo como una esfera sagrada, pues por supuesto que también desde esta perspectiva un poco se pierde, y eso es a lo que apunta Byung-Chul Han y Alain Badiou, que es quien hace el prólogo de este libro. Eh, Básicamente apostar por el hecho de que se ha perdido el erotismo y gracias a eso, o digamos, en favor de perder ese erotismo se ha ganado hipersexualidad, pornografía. Sí. Que el problema del porno no es que eh, muestre sexualidad, sino que ahí no hay sexualidad. Esa es la tesis de Byung-Chul Han. Ok. Es, eh, es contenido hipersexual. Cuando decimos ahí no hay sexualidad específicamente, os digo, para entender un poco, ¿a qué nos referimos específicamente? O sea, que ya no está la parte, vamos a llamarle íntima, calurosa, amorosa o de o sea, como de intimidad real o a qué se refiere? O sea, es más un tema de que ya es un show, ya es una obra, ya es algo que no existe, que es falso o cómo lo podemos leer. Es algo que Byung-Chul Han relata un poco de la siguiente manera. El tema es que en el porno no hay sexo, sino que es una dinámica atravesada por cuestiones económicas, cuestiones que exceden al individuo y es una dinámica donde el individuo se autoexplota y un poco el punto es que en el porno no hay sexo. El sexo requiere un poco de esa intimidad, de ese desocultamiento, de ese Ok. desvelamiento, de esa intimidad incluso en un matiz místico que no es posible en el porno porque es una dinámica atravesada por dinámicas mercantiles propiamente. Entonces es un poco a lo que él apuesta. Ok. Para ti, cuando hablamos de, vamos a ver, y es un tema complejo porque yo he escuchado muchas opiniones, pero he escuchado la tuya. Yo sí creo que hoy el consumo de esta hipersexualización, vamos a llamarle, y el consumo de pornografía y otras plataformas en los hombres principalmente, pues ha ido creciendo ridículamente, ¿no? ¿Tú crees que hay alguna forma positiva de ver esto? O sea, ¿hay algo positivo de ver pornografía, de observar contenido en redes sociales de este tipo? ¿O tú cómo lo ves? Pues yo sinceramente vería más riesgos y más peligros en observar este tipo de contenido que realmente cuestiones positivas. Incluso hay gente que alega que estos mecanismos o estas plataformas son medios para el empoderamiento, Ujú. no solo de las mujeres, Sí. sino también de varones en circunstancias vulnerables, pero pienso que ese empoderamiento es solamente una ilusión, porque detrás hay una empresa, hay una multinacional, hay toda una dinámica que el individuo no desconoce y que finalmente está maquinando y lucrando activamente con esta sexualidad de las personas. Recordemos un poco que los creadores de este tipo de contenido pues no adquieren la totalidad de sus ganancias. Claro, se la Siempre reparte. hay una mano detrás. Entonces, por supuesto que eso ocurre en muchas dinámicas laborales, no solamente en este tipo de contenido, pero es particularmente peligroso por el tipo de contenido que se está produciendo y que se está consumiendo. Es muy distinto vender tu fuerza de trabajo para crear una mercancía que ofrecer tu propio cuerpo al modo de una Ya. mercancía, ofrecer tu sexualidad al modo de una mercancía.
El tema es que ojalá fuera la sexualidad, pero es más bien una sexualidad hipersexualizada, es una desnudez exagerada. Nadie gusta de hacer, digamos, ese tipo de gestos, ese tipo de cuestiones incluso que pueden llegar a lastimar el propio cuerpo, Ya, ya, etcétera. ya, ya, ya. Ok, ok. O sea, y aparte es justo como también lucrar con el morbo, Y con la necesidad con de la las adicción. personas, con Ajá. la adicción de las personas, porque finalmente es un contenido plenamente adictivo, eh, es incluso más adictivo que ciertas drogas duras. Entonces es un arma de dos filos. Y bueno, yo invito a la audiencia a investigar un poco. Tal vez esos argumentos que les ofrezco no sean del todo persuasivos, pero si uno se pone a indagar en la evidencia empírica, en los testimonios de las personas que se dedicaron a producir este tipo de contenido durante un periodo prolongado, en la mayoría de los casos te vas a encontrar con anécdotas del tipo, pues básicamente afectaba todas mis esferas sociales, mi autopercepción, básicamente toda mi vida social, afectiva, ¿no? Y es una cosa que yo personalmente he constatado a partir de estos videos que he hecho un poco como crítica, donde muchas creadoras me han compartido estos testimonios de cómo es que esta actividad que las orilló, digamos, por su necesidad a crear este tipo de contenido, al final repercutió de manera muy peligrosa en otros ámbitos de su vida. Eso solamente por citar Sí, sí, sí. los daños que genera hacia aquel que hace el contenido. Pero también hay daños a aquel que lo consume de una manera, digamos, constante, daños que están muy, ¿cómo podríamos decirlo? Que están muy estudiados, sobre todo en el tema del cerebro, con la corteza prefrontal, de cómo es que se alteran los receptores de dopamina en el cerebro, el sistema de recompensa del cerebro y cómo es que eso va afectando a la larga cosas como incluso la interacción social, cómo es Claro. que genera ansiedad social en las personas. Entonces, hay muchos riesgos. Yo en realidad no lo aconsejaría de ninguna manera. Recomendabas un libro, ¿no? Creo que leíste un libro sobre el tema en donde lo ligabas a la parte del daño cerebral que Ujú. provocaba. ¿Cómo se llamaba el libro? No, no, Your Brain on Porn, Your de Brain of Gary Burn. Ah, Wilson. ok. Es un libro que, ojo, no es un libro concluyente, pero es un libro que aborda esta perspectiva y hay muchos otros estudios que pueden constatar. En realidad, es un libro que aporta un poco también esta parte empírica de testimonios y un poco ahonda en esa cuestión de la química cerebral, de cómo es que se daña esa química cerebral, pero en realidad hay una serie de artículos que también pueden ponerse sobre la mesa. Ok, sí, porque me acuerdo que lo vi justo en un video, creo que fue, en donde había una chava que decía, me arrepiento de no haber abierto mi página antes. O me arrepiento, pero de no haberla abierto antes, o algo así Ujú. decía. Sí, Y sí, tú pues de hecho sacabas yo reaccioné a ese a video. gusto que reaccionabas al video y sacabas el libro, diste dos, tres argumentos del por qué era dañino, por eso me gustó y quería como preguntártelo. Ahora, yo tengo un tema, quiero ver cuál es tu postura o tu opinión. Últimamente en redes sociales, aparte de que he visto como una epidemia de narcisismo, Ujú. vamos a llamarle, en los creadores en general, ¿eh? Y todos probablemente incluidos en alguna manera. Pero también he visto algo muy, para mí, grave, que es como una falta de identidad, como una crisis de identidad. O sea, como, no sé cómo explicarlo, pero he visto muchas personas más preocupadas por victimizarme o por ser relevante o porque me valides con base en lo que yo creo o me percibo de mí. Y yo le llamo crisis de identidad. Ujú. ¿Tú cómo lo ves? O sea, si me explico hacia dónde quiero llegar al punto. O sea, veo una gran problemática en un chingo de gente en el que ya no sé qué soy, qué no soy, qué me gusta, qué no me gusta, siquiera me conozco, no me conozco. Y Claro. principalmente nombres, ¿no? O sea, que les preguntas, oye, ¿qué quieres de tu vida? Tal, 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 tal. ¿Porque te lo dijeron o porque lo quieres? O sea, no sé un poquito cómo lo ves tú. La crisis de identidad, vamos a llamarle. Claro, y un poco podríamos conectar eso con lo que ya hemos platicado, y es que dentro de esos estímulos constantes, pues lo que no hay es espacio para la reflexión y para el autoconocimiento. Ujú. La identidad, el conocernos requiere de reflexión, de autoconocimiento, requiere tiempo, requiere ese espacio vacío, y es algo que cada vez menos se ve. Entonces, creo que eso también se liga a esto que estábamos mencionando. Y el tema de la identidad, por supuesto que es uno de los síntomas de nuestra época, es algo que también se viene rastreando desde la
posmodernidad filosófica, como a partir de, por supuesto, la muerte de Dios y otro tipo de esta visión, digamos, del ateísmo, cómo es que influye eso en nuestra vida, en nuestra identidad. Y por supuesto, vaya, hoy creo que confundimos en muchos de los casos nuestros afectos, nuestros gustos, nuestros hobbies, nuestra esfera incluso de placer con nuestra identidad, ¿no? Con el conocernos a nosotros mismos, que no va de la mano. Yo no soy mis gustos de alguna manera. Entonces creo que hay una crisis un poco por esa falta de autoconocimiento, de esta máxima filosófica que es el notice auton, conócete a ti mismo. Y creo que definitivamente es uno de los signos característicos de nuestra época. Un poco la tesis de Nietzsche es Dios ha muerto, pero entonces ¿quién pasa a ocupar su lugar? Y ese es un vacío muy difícil de llenar. Entonces, un poco la crisis de identidad y la crisis del ser en muchos sentidos, podríamos decir que tiene ahí su punto de anclaje. O sea, como que nos quitaron en lo que todo estaba basado, vamos a llamarle, o sea, como toda una estructura basada y de repente es como, ¿y ahora qué pedo? O sea, ¿ahora en qué basamos creencias o en qué basamos como una guía, ¿no? Es lo que estoy entendiendo un poquito. Sí, sí, justamente. El tema es, quien apaga el sol tiene que ocupar su lugar, pero eso es algo muy complicado. ¿Tú eres una persona religiosa? Yo soy una persona religiosa, pero en un sentido amplio. ¿A qué me refiero con este sentido amplio? Es algo que me preguntan mucho. La palabra religión viene de una palabra en latín que es religare, literalmente volver a unir. Okay. Entonces, en ese sentido, incluso autores como Mircea Eliade van a decir, pues todos somos religiosos, porque todos buscamos volver a unir cosas en nuestra interioridad, con un creador, con una fuerza trascendente, y siempre hay como ese sentido de religar, ¿no? Eso es, digamos, volver a unir, esa es como la esencia básica de la religión. Y todos, un poco siguiendo este autor, tenemos esferas de lo que consideramos sacro y de lo que consideramos profano. Y eso son dos pulsiones básicas de la religión, del sentido de religiosidad. Entonces, por supuesto que en ese sentido, un sentido amplio de religión, me considero alguien religioso. Me gusta mucho el estudio de las religiones, no solamente el cristianismo, sino el islam, las religiones de Asia, y cómo es que esas religiones, incluso cómo es que tradiciones filosóficas, religiosas como el budismo, se mezclaron con narrativas filosóficas y dieron pues conocimientos muy importantes a la humanidad. Yo, por ejemplo, te preguntaría, tú o en tu vida, ¿cuál es la esfera que consideras sagrada y cuál es la esfera que consideras profana? Que, ojo, van como muy de la mano. Okay. O sea, para mí la sagrada es pues, mi núcleo familiar, diría yo. O sea, como mi núcleo familiar, y para mí la otra es la interacción que tenga hacia lo social o hacia lo externo. Para mí sería así. No sé si contesté la pregunta, pero... Pero lo profano para ti, ¿qué sería exactamente? O sea, lo que rompe esa sacralidad, eso santo para ti, ¿qué sería? O sea, para mí, yo te lo voy a decir como lo pienso ahorita, pero a lo mejor sería la no conexión que tengo con mi núcleo cercano, o sea, llamarle un vínculo que esté creado, probablemente la empatía que pueda llegar a tener por cierto grupo de personas o por mi tipo de personas o por mi sangre, vamos a llamarle. Me imagino que, no sé si te respondí la pregunta, pero para mí sería ese el factor principal como para decir que sí o que no. Exacto, y si te das cuenta, pues van muy de la mano, ¿no? Regularmente lo que uno considera sagrado o esa esfera Sí. de lo sacro, pues justamente lo profano sería lo que va en contra de esa primera esfera. Ok, ya. Entonces creo que lo respondes pues muy bien y un poco invitar a la audiencia a ese sentido amplio de religiosidad. Si uno tiene esas dos esferas, dirá Mircea Eliade, pues uno es religioso en algún sentido. Claro. Entonces no hay que, digamos, cerrar la discusión y simplemente decir, bueno, como no participo de esta religión en específico, entonces pues, no soy alguien religioso. O sea, Hay pulsiones religiosas del fenómeno de la religiosidad que van más allá del profesar un credo en particular. Ya. Y dentro de la filosofía, o sea, de lo que tú has visto, ¿la gente está peleada con la religión o no? O sea, vamos a llamarle, sí, con el concepto religioso, vamos a llamarle, o sea, tener dogmas, tener ciertas líneas, tener ciertas creencias, o sea, la filosofía o los filósofos en general, ¿tú ves que estén conflictuados con eso o no? ¿O no es un tema? Pues la filosofía no es no es un bloque monolítico. Vaya, hay múltiples tradiciones, múltiples posturas. Por supuesto que hay filosofías que defienden el ateísmo,
hay otras que defenderán el teísmo, por ejemplo, este sentido de religiosidad un poco más amplio, pero un poco depende de a quién le preguntes. Hay argumentos de por medio, por supuesto, pero hay múltiples visiones y vaya, hay que tenerlo en cuenta. Las personas que, por ejemplo, fundamentan el quehacer filosófico en Grecia, todas estaban inmersas en un contexto religioso. Ok. Platón, Aristóteles, Sócrates, ¿me explico? Hay que entender un poco cuando leemos los clásicos como hombres de su tiempo. A veces los pensamos como personas de nuestro tiempo, desligadas de ese apartado religioso que nos incomoda o no nos gusta tanto, pero en realidad practicaban los ritos, se iniciaban en los misterios. Y bueno, por supuesto que también en la tradición hay filósofos que no tienen esta fe, este credo, ¿no? Esta religiosidad, pero hay ambos lados. De hecho, bueno, hay toda una rama de estudio filosófico que es la filosofía de la religión, que incluso hay gente atea que se dedica a ella. Ok. Es el estudio general del fenómeno de lo religioso, porque el fenómeno de lo religioso es algo que ha impartido una serie de, digamos, de consecuencias culturales a la humanidad. Las catedrales, los textos sagrados, tradiciones, narrativas. No es algo que podamos pasar de largo si nos Claro. interesa el conocimiento, es algo que tenemos que también investigar. Entonces, incluso desde la filosofía y la ciencia también se habla de alguna cuestión de este fenómeno. Entonces, un poco depende de quién le preguntes, pero hay narrativas y argumentos de ambos lados. Ya. Y contigo quiero abordar también un tema muy especial para mí, muy importante para mí. Regularmente sabes que hago contenido para hombres, ¿no? O sea, o enfocado a hombre, en el sentido de tratar El modo de... guerra. Modo guerra, vamos a llamar el modo guerra light. Modo guerra light. Ah, lo que mi compadre el Temash sí tiene el modo duro. Un saludo a mi compadre Temash. Un abrazo. Pero yo empecé a hacer este contenido justo porque veía una gran necesidad de que los hombres recibieran contenido. Y me voy a explicar. La última década, últimos 15 años, vimos una gran oleada de creadoras de contenido empoderando a mujeres, tratando de ayudarles en A, B, C y D. Yo creo que era muy necesario, ¿no? Era necesario, Sí, definitivamente. funcionó, pero llegó un punto en el que como que transicionó a, no sé, algo conflictivo hacia el hombre, ¿no? O sea, como ya no es un trato de buscar equidad, igualdad, sino ya más bien ataco al hombre. Y empecé a notar muchos hombres, principalmente los jóvenes, como con esta falta de identidad de no entender ni siquiera qué puedo y qué no puedo hacer. Y desde la perspectiva de qué está bien y qué no, qué es ser un hombre, qué es ser masculino. Si hago esto es tóxico, pero si no hago esto no es tóxico, ¿cómo sé que es tóxico? Y qué sí puedo hacer y qué no puedo. Entonces yo veo un chingo de jóvenes muy confundidos, ya ni siquiera sintiéndose seguros con su masculinidad o con ser hombres. Olvídate de lo demás, con ser hombres y tener X o Y genital. Esto me lleva a empezar a tratar de tener ciertos consejos, contenido y tratar de motivarlos. Claro. Y yo te quería preguntar a ti, por eso te preguntaba de la crisis de la identidad, pero hay una pregunta más que te quiero hacer. ¿Tú ves para ti qué es la masculinidad? O sea, ¿lo usas como término? ¿Te gusta utilizarlo? ¿No te gusta? O sea, ¿o qué es la masculinidad para ti? Es que un poco ahí en esa pregunta está implícita el tema de que hay un tipo de masculinidad, Ajá. como si fuera también un bloque monolítico. Y yo en realidad no creo que haya un tipo de masculinidad. Creo que hay distintos tipos de masculinidad que podemos convenir, que podemos ver, que podemos observar incluso en el discurso público. El tema es que hay rasgos de una masculinidad que pueden parecernos más atractivos que otros, por supuesto, pero, y acá un poco, espero no ofender susceptibilidades, pero el tema con las nuevas masculinidades, por ejemplo, estas posturas un poco que inclinan a ver por un lado un poco más sensible del hombre y repensar muchos valores, me parecen críticas y posturas adecuadas en ciertos sentidos, pero creo que caen nuevamente en este mito de la masculinidad porque no buscan una deconstrucción, un vaciamiento, sino que cambian un estándar por otro. ¿Me explico? Sí, sí, o sea, esto ya está, o sea, esto ya es viejo, está mal, esto es lo nuevo, está bien, vamos a llamarle así. Exactamente. Y aquello que no entre dentro de este nuevo estándar, pues también es incorrecto. Entonces es nuevamente, un poco de manera paradójica, imponer un tipo de masculinidad. Ya te entendí, ok. Entonces, yo no vería algo negativo en un hombre que es sensible, que explora ese lado afectivo, que explora ese lado un poco más, podremos decirlo, poético, femenino, entre comillas.
No vería absolutamente nada de malo en ello, pero tampoco vería nada de malo en alguien que experimenta su masculinidad desde la cuestión de la fortaleza, de ciertas virtudes, de la valentía, del arrojo. Vaya, creo que hay modos virtuosos de ejercer ambas masculinidades y otro tipo de masculinidades. Claro. O sea, un poco lo que trato de decir es, no hay que deconstruirnos en una masculinidad aparentemente tóxica para instaurar otra que sea igualmente tóxica, sino que hay que replantear el tema en general, ¿no? Sí, o sea, como entender un poquito qué sí está mal, qué sí estaba bien, o qué puede cambiar, qué puede mejorar, pero no, sí, como tú dices, no sustituir esto se quita y esto se pone, porque vuelves a imponer un modelo que ya todos asumen que es el que deberías de tener de masculinidad, ¿no? O Claro. sea, y a mí me gusta cómo lo planteas, porque, a ver, yo siempre he dicho, a ver, no hay un solo tipo de masculinidad. Yo también incluso en la conferencia del Día del Hombre lo mencionaba así, decía, a ver, hay cosas que para mí son, vamos a llamarle, em, que tú crees que si haces o no haces te quitan la masculinidad. Por ejemplo, ser sensible, ser emocional, o ser vulnerable, o llorar y bla, 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 bla. Yo digo, esas para mí son limitaciones que tú te estás poniendo, güey. O sea, porque yo no le veo como, para ser masculino tienes que cumplir con estas 7 cosas. No creo que haya un checklist así porque va a haber mucho tipo de personas. Pero sí creo que hoy se ha satanizado mucho lo que comúnmente entendemos por masculinidad y cosas muy básicas, ¿no? O sea, he escuchado incluso eh, gente que dice, es que si practica deportes de contacto y quiere comprarse un coche deportivo, es hombre de tóxico. Y yo, güey, o sea, ahora ya no puedo hacer box, güey, y querer subirme un coche deportivo porque ya automáticamente tengo una característica de toxicidad, güey, ¿no? Y ahí es donde yo empecé a ver que muchos hombres decían, ¿qué sí hago, qué no hago? Y lo relaciono con una gran causa, o más bien con un gran problema, son la tasa de suicidios tan alta en hombres, por ejemplo. Y vi que hiciste un video tú del suicidio hace mucho. Me acuerdo que lo Sí, hiciste. Me gustaría desde la preguntarte tú cómo perspectiva lo del ves. absurdismo de Albert Camus. Justo. México se mueren, bueno, más bien, se suicidan 23 personas al día, 23 hombres al día. Ujú. Y cuando lo ves en data así diario estaba muy cañón. O sea, ¿tú cómo ves el tema? Digo, a lo mejor para la gente que no vio ese video, me gustó mucho tu opinión sobre el suicidio. ¿Cómo lo explicarías, vamos a llamarle? Vaya, más que explicar el suicidio, lo que diría es que tanto hombres como mujeres tenemos problemas y tenemos problemas que son dignos y necesarios de atenderse. En ese sentido, por supuesto que hay una serie de estigmas alrededor de la masculinidad que también de alguna manera pues nos han afectado a nosotros como hombres. Ujú. Entonces hay que aprender a repensar, revalorar, ¿no? Ahora, el tema del suicidio, al menos en ese video, es desde esta perspectiva, desde el absurdismo filosófico, es que aquel que busca escapar de la vida, quitándose su propia vida por la falta de sentido, es un poco paradójico, es un poco rendirse a esa presencia del absurdo, ¿no? Que relata Albert Camus, como en este libro de El mito de Sísifo, El extranjero, etcétera. Es un poco también siguiendo lo dicho por Schopenhauer. El tema está en que regularmente pensamos que el suicida es alguien que odia la vida y por eso desea tomar su propia vida. Sin embargo, incluso desde el romanticismo, pues no hay nada más pasional, romántico y que exalte la vida que el suicidio. Vaya, no hay nada más producto de una pasión, de una Ya. vitalidad que quitarte la propia vida. Por eso hay tanto literatura, por ejemplo, desde el romanticismo alemán, sobre el tema del suicidio, ¿no? Entonces, un poco la idea es que es un tema paradójico, porque al final del día el suicida no escapa de la vida, sino que la firma en ese acto pasional y último, que es arrebatarse su propia existencia. Ya. Aquí voy a conectarlo con una pregunta que mucha gente hace y he tenido diferentes respuestas. No hablo específicamente de filósofos, pero creo que tu perspectiva de esto me gustaría entenderla. Para Ricardo, ¿qué es el amor, güey? O sea, Para mí, ¿qué es el amor? Así como tal el amor. Yo siempre digo que es una decisión, pero quiero escuchar, o sea, yo te explico por qué si quieres, pero para ti, ¿qué es en sí el amor? para mí el amor es básicamente un deseo. O sea, si tuviera que decir que el amor entra dentro de alguna categoría, diría es deseo. Y un poco siguiendo a Platón, ¿no? El amor es deseo de lo bueno, lo bello y lo verdadero. Es un poco lo que nos motiva. Un poco lo que dice Platón es que
lo que se busca o el objeto de estudio máximo de la filosofía es el bien, la idea de bien. Entonces, si la idea de bien es como una flor, entonces lo que nos atrae a esa flor, el polen, su aroma, etcétera, es el amor, es ese deseo. Pero finalmente siempre es algo que nos conduce al bien. Es básicamente eso. Ahora, lo he dicho de manera incansable, tratar de definir el amor es constreñirlo, es un poco como limitarlo, tratar de ponerlo en una definición lexicolográfica, de diccionario, de enciclopedia. Y siempre podemos decir algo más en cuanto al amor, porque es un fenómeno abierto, es un fenómeno amplio, en constante cambio. Entonces, definirlo nos puede servir un poco como a una aproximación, pero en realidad lo que hay es que contemplar ese fenómeno y ver cómo se desenvuelve, ¿no? Por supuesto que podríamos decir que el amor es una decisión, es un deseo, una emoción, un sentimiento, algunos dirán. Lo que yo he rastreado en mi investigación propia es que en la mayoría de las definiciones de amor lo que persiste es este deseo de unión, como este deseo básico de vínculo, de que una cosa se une a la otra, ¿no? Por medio de una decisión, por medio de una serie de cosas, pero al final de cuentas es eso, es una unión, es una liga. Fíjate que para ti, ¿qué podría ser algo que la gente confunde con amor? O sea, porque he visto últimamente mucho el tema de la dependencia emocional y que si el otro, y veo gente diciendo, la amo y es mi vida, e incluso los famosos, como dicen allá en la comunidad, los simps, ¿no? Los vatos que son rogones, que... Los Sims, los del videojuego de los Sims. No, los Sims, estos güeyes que son rogones, que van y te amo y te doy lo que quieras y ten mi vida y bla, 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 bla. Entonces, yo creo muchas veces que hay cosas que la gente confunde con el amor. Confundimos, sí. Todos, ¿verdad? Exacto. O sea, para ti, ¿cuáles son esas cosas? O sea... Pues obsesión, atracción, enamoramiento. El hecho de pensar que esta primera etapa que genera una serie de interacciones físico-químicas en el cerebro, dopamina, oxitocina, serotonina, creer que eso es el amor es básicamente limitar el amor. El hecho de creer que porque uno está obsesionado con alguien, lo ama, es también confundir el amor. De hecho, tenías un video, ¿no? Diciendo, me acuerdo, digo, no sé, a lo mejor lo voy a citar mal, pero me acuerdo que hablabas de... No me acuerdo si era la palabra exacta o no, pero hablabas de los güeyes que ruegan, o sea, los rogones, ¿no? O sea, los vatos que van y buscan. Los Sims, vamos a llamarlos los Sims, ¿no? Y tú lo relacionabas con algo de, si lo que quieres es conquistar a una persona, pues es lo último que vas a hacer con esa conducta. Algo así venía en tu video, sí, ¿no? Es sobre un texto de Juventud de Platón, que es un diálogo que se llama El Lysis, donde él dice básicamente que, bueno, para conseguir el amado, pues una mala estrategia es ensalzarlo demasiado, porque lo que haces es colocarlo en un pedestal donde ya no puedes acceder a él. Entonces lo que Platón un poco dice es, aquel que sabe cómo tratar al amado, lo hace de menos, no como insultándolo o haciéndole alguna fechoría, ¿no? Sino colocándolo a un nivel de ser humano. Sí, claro. Y a partir de eso generar un vínculo. Y por supuesto hay toda una serie de herramientas de pedagogía erótica en estos textos, no solo en Platón, en Ovidio y otros literatos y filósofos, pero el tema de fondo es pues partir de una comprensión profunda de este fenómeno del amor. Vaya, alguien que conoce esa naturaleza profunda del amor, pues no se queda simplemente con la conquista. Ya. Vaya, incluso hay momentos del amor donde ni siquiera es necesaria esa conquista porque hay esa reciprocidad. Sí, es que es de dos weights. Entonces, sí, a eso me refería. Ya, sí, porque lo vi y me acuerdo que había 2, 3 comentarios ahí como que no habían entendido el concepto de lo que decías y que decían, ¿cómo que la pones por abajo? Y cómo que no sé qué. Y dije, pues yo sí entendí un poco, ¿no? Es no darle un valor de pedestal, o sea, tratarlo como un igual, ¿no? Como un ser humano. Como o sea, una persona, como lo que es. Sí. Te estoy conociendo, pero, y es lo que yo siempre le digo, o sea, no vayas... Es que buena cita, ¿qué hago? Le dije, pues justo lo que no estás haciendo, güey. O sea, emocionarte y pensar que alguien te está haciendo un favor, que alguien te va a hacer, dar una oportunidad, algo. O sea, como que es, güey, trátalo como un humano, trátalo a tu igual, vamos a llamarle. Porque si lo que haces es ensalzarlo automáticamente, pues lo que vas a decir, aquí lo traigo y se acabó el problema. Pero bueno, quería tocar ese punto porque me dio curiosidad ese video. Quiero hacerte otra pregunta que va relacionada con el punto. Veo mucho el estoicismo ahí afuera, ¿no? Estoicos y que si acá y que si allá, pero también veo una gran confusión, por lo menos a lo que yo interpreto del estoicismo. Para mí es importante, pero sí siento que muchos lo llevan a lugares a donde no va, o sea, donde no es. Para ti, ¿qué es el estoicismo?
O bueno, no para ti, y en sí que es el estoicismo, va. Pero, Vaya, un poco lo que he insistido es que el estoicismo es una escuela filosófica que no ve al placer como el estándar de la vida humana. Para el estoico, el placer no es la meta a perseguir, sino que el estoico busca la felicidad, pero identifica la felicidad con la virtud y con la sabiduría. Un poco el principio estoico que fundamenta gran parte de las prácticas es también entender que hay cosas que están bajo nuestro control, hay cosas que no están bajo nuestro control. Epicteto dirá, hay cosas que son nuestros asuntos y hay cosas que no son nuestros asuntos. Entonces, un poco esa distinción, distinción clásica, que es un poco que cuando no entendemos esa distinción es cuando nos abrumamos, cuando sentimos ansiedad, cuando buscamos apropiarnos de lo que por definición es inapropiable, un poco. ¿Qué es lo que está bajo mi control? Pues por supuesto mis acciones, en algún sentido mis juicios, mis valoraciones, ¿no? ¿Qué es lo que no está bajo mi control? Pues por supuesto los cargos, en algún sentido el cuerpo, la hacienda, vaya, hay cosas, situaciones externas en general. Entonces el estoicismo propone una gestión de la vida interior, un poco esa gestión, esa mirada hacia el autoconocimiento, hacia el interior, que lo que busca es atender justo lo que es mi asunto, mi esfera íntima de lo que puedo controlar. Un poco mis juicios sobre las cosas, porque, y esto es una parte del estoicismo que me gusta mucho, y que de hecho ahora retoma esta perspectiva psicológica del cognitivo-conductual, por ejemplo. Uh-huh. El hecho de entender que las emociones como tal tienen un origen cognitivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Las emociones dependen de nuestros juicios sobre las cosas. Por ejemplo, si yo el día de mañana salgo a trabajar y empieza a llover y lo primero que yo pienso es, joder, va a ser un mal día, me van a despedir, voy a llegar tarde, no voy a poder ver a la persona que me gusta, etcétera, etcétera. O sea, toda esa cadena de juicios que no son juicios necesarios, o sea, que son en realidad juicios accesorios, pues va a tener una repercusión en mi ánimo, en mis emociones, ¿me explico? Claro. Entonces, de alguna manera, si yo controlo esos juicios, si yo anulo esos juicios, puedo de alguna manera gestionar esa respuesta emocional. Okay. Si me quedo con el hecho puro y desnudo de salir a trabajar y está lloviendo, pues ya está, hasta ahí queda el asunto, sin agregar toda esta carga de pensamientos y sobrepensamientos, que de hecho es lo que genera una angustia emocional de nuestra parte. Y que indirectamente terminas, vamos a llamarle así como dicen, ¿no? Creando tu propia realidad hasta ese día, ¿no? O sea, a lo mejor así te las pasas de la chingada solamente porque tú automáticamente ya estás predispuesto a B, C y D. Y ahí es donde yo veo mucho que, por ejemplo, cuando se habla del estoicismo, hay hombres que interpretan que ya no puedes tener emociones. Es el error clásico, digamos. Es el error clásico, o sea, porque lo veo mucho. Es que un estoico no tiene emociones. Y yo, ay, cabrón. Pues, o sea, yo lo veía más como, pues, sí, güey, percibe la emoción, siente las emociones, identifica las emociones y dale su sano peso a cada una, ¿no? O sano trato a cada una. ¿Estoy relativamente en el camino o no? ¿O cómo lo ves tú? Yo diría que es un poco como dice esta filósofa Martha Nussbaum, que es que los seres humanos somos como flores, y somos abiertos y florecemos, y un poco esa misma vulnerabilidad es lo que permite nuestras fortalezas, de alguna manera. El estoico entiende que tener un corazón cerrado a la emotividad, hacia las emociones, un corazón duro como la piedra o como el diamante, lo que hace también es un corazón frágil. Claro. En realidad el corazón fuerte es un corazón abierto a todo, a sentirlo todo, a amarlo todo, en este amor al destino, en este amor fati. Pero muchas veces se ha confundido esto con el tema de el estoico es alguien que no siente, es alguien apático, es alguien insensible, es alguien que puede resistirlo todo sin el menor grado de incluso lenguaje corporal, ¿no? Puede mantenerse sereno, ¿no? Imperturbable. Y sí va por ahí, pero también hay que decir, el corazón del estoico es abierto y en esa apertura está su fortaleza, no en esa, sí en esa dureza propia del diamante, porque a pesar de que el diamante es algo fuerte, pues es también frágil, sí. ¿Me explico? En esa misma dureza. Entonces, un poco utilizando esa analogía, el tema es que para el estoico un alma virtuosa, un alma fuerte, un alma valerosa, es un alma abierta a la posibilidad de sentir.
Entonces, no, por supuesto que no hay una renuncia a la emotividad. De hecho, es algo que siempre está presente en los textos, tanto de Zenón de Sitio, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, Musonio Rufo. O sea, esa esfera de vitalidad humana, de la emotividad, Sí. es algo que no se puede negar y no se puede esconder y tampoco conviene hacerlo. ¿Me explico? Es que, o sea, y justo lo ligo esto un poquito a la pregunta que también te quiero hacer, que es, o sea, ¿cómo, dentro de todo esto que estamos platicando, qué consejo le podrías dar tú a la banda, principalmente vamos a hablar ahorita de hombres jóvenes, vamos a suponer, en este proceso de conocerse? O sea, ¿cómo debería ser? Que a lo mejor no es una ley lo que vas a decir, vaya, pero ¿cuál sería tu recomendación para acercarse a conocerse, a entender eso? O sea, ¿cuál es la línea de preguntas o qué tendría que... ¿Usted qué le recomendarías tú a cualquier persona que quisiera entenderse, conocerse? Ok. Es la pregunta tal vez más complicada que hay. De Sí, sí. hecho, los pitagóricos decían eso, que la máxima del conócete a ti mismo es la cosa más difícil que hay. Y por supuesto que lo es. Ahora bien, eso no significa que no podamos intentarlo. Un poco lo que yo diría es, hay que deshacernos de todo lo accesorio, todo lo que creo que soy, todo lo que me han dicho que soy, todo lo que me gusta y creo que soy. Entonces, hay que abandonar esas investiduras y hay que partir de un punto donde, bueno, desde la honestidad preguntarnos quién soy, cómo puedo conocerme a mí mismo. Ahora, por supuesto que es una labor de introspección muy complicada y muy importante, pero también para eso sirve la filosofía. La filosofía no es simplemente una serie de personas barbudas hablando de temas... túnicas. en túnicas, hablando de temas imprudentes a lo largo de la historia. No, en realidad la filosofía es un poco como esa narrativa universal que nos permite conocernos a nosotros mismos. Porque esa persona en túnica, hace 2500 años, 3000 años, pues estaba preguntando lo mismo que tú. ¿Cómo me puedo conocer a mí mismo? Entonces, lo que yo siempre les aconsejo es, si te quieres conocer a ti mismo, pues encárgate de conocer aquello que está atrás de ti, aquello que dijeron los que se dedicaron también a conocerse a sí mismos. Un poco lo que dijo Sócrates, un poco lo que dijo Platón. Y también, de hecho, un poco lo que le dijeron al fundador del estoicismo, que fue Zenón de Sitio, cuando fue al oráculo de Delfos y preguntó, ¿cómo puedo llevar una vida feliz? ¿Cómo puedo llevar a cabo la mejor vida? Entonces el oráculo le dijo, debes de asimilarte o hablar con los muertos. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿le dijo que hiciera algún tipo de magia? La respuesta es no. Lo que el oráculo le dijo es, tienes que empaparte de la sabiduría, tienes que leer a los filósofos que te preceden, porque es gente que se dedicó a lo que tú estás buscando. Entonces, es también una gran fuente de consuelo, respuestas, y al final de cuentas, eran personas de carne y hueso, como tú y como yo, Claro. preocupados por estos temas. Vamos a ver la analogía de hablar con los muertos, que realmente significa ponte a leer lo que ya, los que preguntaban lo mismo que tú, ¿no? Ponte a jalar. Sí. Ponte a jalar. Y te quiero preguntar también, hay preguntas medio raras que te voy a hacer. Hay una que se la quiero hacer a un filósofo. En ese caso te la voy a decir a ti. Vivimos en una simulación, güey. Yo no me autodenomino filósofo. ¿Cómo te autodenominas? Es como un entusiasta de la filosofía. Un entusiasta de la filosofía, pero dejémoslo ahí entonces. Pero a ver, ¿qué piensas tú de esto? ¿Vivimos en una simulación? ¿Fuimos una creación de algo? ¿Somos una Matrix? ¿Qué opinas? O sea, en general. Pues es algo que recientemente toqué en uno de mis videos y el tema no es nuevo, por supuesto. Ahora con la computación, con la programación, se habla mucho de que vivimos tal vez en una simulación, puesto que nosotros somos capaces de recrear hasta cierto punto escenarios, videojuegos, simulaciones. Entonces la pregunta es, ¿no seremos nosotros también parte de una cadena previa de simulaciones? Creo que es una pregunta que también tiene que ver con la ciencia, con la filosofía de la ciencia, pero para nada es una pregunta nueva, ¿eh? Es algo que ya se plantea, por ejemplo, en la República de Platón, en el libro séptimo, cuando él expone este mito o alegoría de la caverna. De cómo es que la de las sombras. Exactamente. De cómo podemos imaginar que hay hombres que han vivido desde su infancia atados de pies y manos en el piso, al fondo de la caverna, de manera que solo pueden ver hacia el frente, y cómo es que atrás de ellos hay un fuego y también hay una especie de biombo o un tabique por el cual sus captores hacen desfilar figurillas de pájaros,
árboles y demás objetos. Y cómo es que estos hombres, conforme van creciendo, pues lo único que conocen es el fondo de esa caverna, las sombras que se proyectan al interior de la caverna, y creen que de hecho esa es la realidad. Platón describe que en algún momento, súbitamente, alguno de ellos se desencadena y es forzado a salir de la caverna, primero a contemplar el fuego directamente y después es forzado a salir de la caverna. Y cómo es que se da cuenta de que lo que él consideraba la realidad en su momento, pues no eran más que sombras, y además lo que proyectaban esas sombras no eran más que figurillas, imágenes. Y cómo es cuando sale de la caverna que contempla un árbol, el sol, las estrellas, el agua, y se da cuenta de que no vivía en la realidad, valga la redundancia, más real. Entonces, es un tema que aparece constantemente en la filosofía, en la ciencia. Si nosotros nos preguntamos cómo está distribuido el mundo, pues pareciera que hay una especie de planeación, parece que hay incluso podríamos decir, una programación. Entonces la pregunta es si estamos dentro de una simulación o si encontramos estos aparentes errores dentro de la simulación, qué tan probable es que nosotros seamos los creadores de esa simulación. Ok. Por supuesto, es infinitamente menos probable, ¿no? Es más probable que existan otras simulaciones detrás de nosotros. Entonces, esto se puede conectar con otros temas de epistemología, como los famosos cerebros en cubetas, ¿no? Se dice también dentro de la teoría del conocimiento que la realidad puede ser simplemente una representación de cerebros sintiendo estímulos en cubetas por medio de estímulos eléctricos. Entonces, que en realidad no estoy aquí enfrente de ti, sino que mi cerebro está interpretando una serie de estímulos eléctricos y está más bien en una cubeta. O sea, que es como, vamos a llamarle, o sea, estamos conectados a través de electricidad, vamos a llamarle así, y Sí. por eso dicen la famosa frase de cada cabeza es un mundo, ¿o qué? ¿Algo parecido a eso o qué? O sea, como Pues cada quien vive en su propia realidad y construye su propia visión de las cosas. Pues esa es una frase un poco chabacana, pero No, o sea, yo por eso dije, no, habría salido algo así, no sé. O sea, pero pues no lo sé, pero es me suena. es dominguera. Es domingo. Muy bien. Oye, y otra pregunta. ¿Cuál es una de las preguntas que más te haces, güey? ¿Qué más me hago? Pues por supuesto que es el amor. ¿Qué es el amor? Sí, porque es algo que nos interpela siempre, creo yo, no solamente en las relaciones de pareja, sino en todos los tipos de amor. Vaya, creo que el amor también es una convicción ética. Si uno se conduce con amor benevolente hacia los demás, pues es un cambio enorme en la vida. Entonces, siempre me pregunto eso, ¿cómo amar y cómo amar más siempre? ¿Y hay alguna pregunta que digas, esta pregunta es la que más me interesaría? ¿Cuál es la pregunta que más quisieras tener una respuesta? Así, clara. Esa. Esa, la La de... del amor, sí. Es que creo que del amor o de ese fenómeno en particular, si tuviéramos la respuesta, podríamos responder una serie de cosas fundamentales. O sea, por ejemplo, el tema de la conciencia. O sea, creo que está infinitamente relacionado con el tema del amor. Entonces, creo que si tuviéramos esa respuesta, podríamos también conocer qué es la conciencia, cómo funciona la conciencia. Y eso es un poco algo que ya avecinaban los griegos en sus mitos, ¿no? Cuando se hablaba de la interacción mítica o mitológica entre Eros, el amor, y Psique, o la conciencia, la mente, etc. Es algo que ya aparecía ahí. Entonces, creo que ese fenómeno en particular sería como la llave de acceso al conocimiento de múltiples esferas. Ok. Bueno, ya ahora también te voy a hacer otra pregunta que me interesa mucho hacerte. A ti particularmente, no porque tú lo hayas hablado, no, o no lo sé, pero una vez platicando con una compañera abogada, Ajá. ella me hacía la pregunta a mí y me decía, tú que estás en contra del OF, ¿no? De la página azul. Me decía, ¿en qué cambia que tú veas una foto de OF al arte en desnudo que hacían en siglos pasados? ¿Y por qué en aquel entonces era aplaudido? Y luego me hizo otra pregunta, me decía, ¿por qué entonces los desfiles de Victoria's Secret, una modelo, no te parece vulgar, pero sí una foto de... O sea, empezaba a hacer varias preguntas y me generé varias preguntas yo mismo, ¿no? Dije, a ver, ok, quiero ponerme a pensar cuál es una gran diferencia entre una y otra. A ver, desde la perspectiva tuya, ¿cómo lo ves? O sea, ¿cuál es la diferencia entre, vamos a llamar la página azul, entre el arte que en algún momento se hizo, entre una modelo, o sea, hay una diferencia, ¿no? Todo es lo mismo. ¿Cómo lo ves tú?
Pues creo que sí hay diferencias, vaya, una cosa es el erotismo, el arte erótico y otra cosa es este tipo de páginas que lo que hacen es ofrecer una imagen hipersexualizada de la desnudez por un fin mercantil. Entonces, un poco habría que rastrear las cosas por su finalidad, por su causa final. Cuando estamos viendo una obra erótica, cuando estamos viendo una narrativa erótica, pues esta intencionalidad final puede ser incluso acercarnos a qué es el amor, cómo es esa experiencia íntima, Ujú. esa experiencia sagrada, vinculante. Pero hay que ser sinceros, cuando uno ve este tipo de páginas o cuando se hace esta descripción, cuando se hace este análisis y dices, lo que tú buscas es obtener clientes. Lo que buscas es obtener una ganancia y para ello utilizas una serie de imágenes que en realidad no te encanta hacer, que en realidad no disfrutas hacer, pero que la necesidad te ha orillado a ello. ¿Me explico? Sí, 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 sí. Yo un poco lo que pregunto siempre es, en circunstancias de una justicia social, donde cada uno de nosotros pudiéramos dedicarnos a lo que de verdad nos apasiona, ¿cuántas personas verdaderamente optarían por esto? O sea, si no tuvieran la limitante ya sea económica o lo que sea, o sea, si realmente dijeras, me quiero dedicar a algo, ¿cuántas dirían, me quiero dedicar a hacer OF? De lleno, ¿me explico? Un poco la premisa detrás es que nadie nace para eso, nadie nace para crearse una web. La individuación de nadie depende de eso. Un poco para hacer eso tienes que dejar de lado pues una serie de convicciones que tienes. Para llevar a cabo esto tienes que dejar ciertas convicciones prácticas. Entonces, no diría que es la mejor opción. Es que fíjate que hace poquito lo estaba platicando con una persona que me decía, güey, es que a mí me da risa que la gente diga que hay dinero fácil y que el OF es dinero fácil. Dice, porque no es dinero fácil. Porque el hacer lo que tienes que hacer para OF, pues involucra vergüenza, involucra pena, involucra dejar ciertos valores, ciertos principios, ciertas cosas en Claro. general. Tienes que sacrificar un paso que tienes que pagar para obtener ese dinero. Entonces ahí cambió un poquito mi percepción de que era dinero fácil. Y dije, no, pues involucra una serie de cosas, ¿no? O Sí sea, involucra una serie de cosas definitivamente y también tiene que ver un poco con la meritocracia, y hay que decirlo. ¿Por qué una creadora de OnlyFans, a la cual le va muy bien, pues gana, ¿qué te gusta? 100 veces más que un abogado, un un médico, doctor, un sí. abogado? Alguien que contribuye a la humanidad con una serie de conocimientos, con un ejemplo de virtud, etcétera. Entonces, es una cosa que habría que preguntarnos también. Ojo, y hay que ponerlo sobre la mesa. Yo no digo que se estigmatice a estas personas, No, no, no. porque también hay toda una narrativa que dice, bueno, es prostitución en línea y hay que atacar y hay que ser peyorativos con esta gente. Yo diría no, pero también hay que decir las cosas un poco en sus términos. Que mira, te voy a decir dónde yo entro ahí. Yo estoy contigo en que no hay que estigmatizar a estas personas. A mí me revienta que ataquen a las creadoras. Para mí es, a ver, está creando contenido, chido. Yo ataco mucho al que lo consume. O sea, trato de hablar al que lo consume, ¿no? Del daño que se puede provocar, etc, etc. Trato de aislar la parte de no voy a opinar de las creadoras, a excepción de que lo incentiven. Y te voy a explicar en dónde yo estoy en contra. Definitivamente, sí. O sea, porque para mí hay muchas mujeres que salen a decir, yo no tengo problema en que me digas, güey, sí, me da dinero, me gusta, me da igual, lo voy a hacer. Donde estoy en contra, quiero escuchar tu opinión, es cuando escucho a personas diciendo, esto es empoderante, esto es muy bien, te va a ir. Y yo, híjole, una cosa es que lo hagas y que lo pongas en línea, otra cosa es que incentives Claro. a que otras personas lo hagan. ¿Tú cómo lo ves? O sea, no sé. Sí, de hecho, una de mis respuestas a ese tipo de contenido fue por esa causa, porque la persona a la que yo le respondí daba una serie de asesorías a chicas que querían emprender su OnlyFans o que estaban dudando, ¿no? Entonces, a ver, hay que ser muy sinceros. Si tú sabes que estás haciendo algo que no es lo mejor, ¿por qué arrastrarías a otras personas para que participen de eso? Ya. El hecho de tener un OnlyFans, pues por supuesto que no es algo que implique la generación o el cultivo de una serie de virtudes en nosotros. Hay que ser sinceros. Entonces, si tú te autoconvenciste o tienes esta narrativa y tienes la necesidad y bueno, deseas emprenderlo, aunque es cuestionable en muchos sentidos, pues bueno, vamos a darlo por alto, pero ¿por qué buscas que otras personas también se autoconvenzan y formen parte de este mercado en el que
nuevamente, hay una empresa Sí. que pone mano en tus ganancias. Entonces es como, bueno, tú produce, yo me voy con mi tajada y tú sigue produciendo, me explico, yo te doy la plataforma. Es complicado. Ahora, mucha gente ha dicho y ha replicado, cosa que celebro, y dicen, es que no todo contenido de OnlyFans es sexual. Por supuesto, o sea, nos estamos refiriendo al contenido que es sexualmente explícito. claro. O sea, no habría no tendríamos que decirlo, pero aquí está, ¿no? El tema es, nos referimos a ese contenido sexualmente explícito que incentiva este tipo de cosas y, por supuesto, rasgos viciosos en el carácter. Hay que decirlo con todas sus letras, no es correcto hacer todo por dinero. Y es algo que insiste Platón, por ejemplo, en el banquete. Aquellos que hacen todo por dinero o que se dejan embelezar o se dejan enamorar por riquezas, honores, bienes materiales, pues es algo censurable y es algo que no es lo mejor. Otra cosa es, digamos, tener esta actitud más bien negativa con las creadoras y atacarlas. Es algo que, por supuesto, no comparto y no promuevo, pero sí pensar las cosas en sus propios términos y pues no incentivar algo que es una adicción peligrosa Claro, nuevamente. claro. No solamente para quien la consume, sino, como ya hemos venido diciendo, es peligroso también para aquella persona que lo hace. Ya. Me dijiste que te habías topado con dos o tres historias de mujeres que te habían comentado. La problemática que les generó en otras esferas de su vida, ¿no? Ajá. Familiares, sociales. Ejemplos, digo, sin hablar de alguien en específico, pero más o menos hacia qué línea, hacia dónde iba la línea de lo que te decían. Bueno, ustedes lo pueden ver, de hecho es público, está como tal en los videos que he subido, Ok. pero, o sea, la línea predominante es, esto afectó mis relaciones de todo tipo, familiar, de pareja, mi interacción con los otros, mi autopercepción y el tema bueno, que sé que no estoy haciendo lo mejor. Ok. Un poco la narrativa era esa, lo tengo que hacer, un poco de eso dependo, pero yo sé que en el fondo, o sea, como una convicción honesta, yo sé que no es lo mejor. Ya. Sé que no estoy destinada para hacer esto. Sé que podría estar haciendo algo que verdaderamente me apasiona, que verdaderamente me genera un crecimiento personal en el carácter. Y las chicas decían, no, o sea, yo me autoconvencí, pensé que era la mejor vía, pero me di cuenta de que no, afectó gravemente, sobre todo temas de depresión, por ejemplo. Ok. Entonces, sí lo diría, vayan, lo remarcaría en el sentido de que es algo que vale la pena ponerse a pensar. Sí, claro. Voy a pasar a una pregunta que le hago a muchas personas, pero vuelvo a decirme, me interesa tu opinión. La infidelidad en las relaciones. ¿Tú crees en la monogamia del ser humano? Creo en la monogamia. ¿A qué te refieres? Sí, o sea, que una pareja toda la vida, que el ser humano no es, vamos a llamarle, o sea, que no es naturalmente monógamo. O sea, no solamente estoy con una persona una sola persona toda mi vida, o si crees que realmente estamos creados o hechos para convivir con muchas personas y decidimos quedarnos con una. ¿Cómo ves tú ese tema? Del aspecto biológico no podría decir mucho porque no me dedico a eso, pero podría decir que el amor se manifiesta de muchas maneras, de múltiples maneras, y dentro de ese amor, si es honesto, si es sincero, desde la reciprocidad y desde la verdad, desde los acuerdos, pues pueden hacerse muchas cosas. Un poco viendo hacia atrás o en retrospectiva, el caso de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, que eran conocidos por su poliamor, que de hecho también fueron muy escandalosos por ese mismo tema. Pero diría eso, diría que el amor se manifiesta de múltiples maneras y todo puede hacerse, pero desde una perspectiva nuevamente con ciertas virtudes, ¿no? Por medio de ciertos acuerdos. Aunque es un tema escabroso. La infidelidad en sí. O No, la no, monogamia en el sí. tema de la... Ay, De la- perdón, ya pegaste. Esa es parte, güey. El poliamor y la monogamia, sí. Es que a mí se me hace muy raro el tema del poliamor, güey, porque Sí, incluso las personas más de izquierda, cuando mencionas eso, se hacen como... sí, está raro. O sea, porque yo creo que hoy tenemos una sociedad en donde mucha gente no sabe ni siquiera explicar qué es el amor para ellos, que sí, que no.
veo parejas que no pueden tener una sola pareja sin ser infieles o sin provocar X o Y. Claro. Yo digo, ¿en qué momento vas a poder tener una relación sana con varias personas si ni siquiera puedes con una? O a veces ni siquiera contigo mismo. Entonces, no sé, o sea, el tema del poliamor para mí es como complejo. O sea, es curioso porque me gusta entenderlo. O sea, quisiera entenderlo, ¿no? Pero no sé cómo tratar de entenderlo. No sé cómo Es lo que ves el tú. tema es que si se hace desde la incontinencia, el hecho de no poder estar con una persona porque no hay ese dominio de los placeres, pues por supuesto que es algo censurable, ¿no? Debería de hacerse, si es el caso, pues como desde una apertura consensuada, consciente, y no nuevamente desde la desmesura o la incontinencia, ¿no? O sea, básicamente es como decir, sí, o sea, es que yo estoy de acuerdo contigo. O sea, hay gente que puede decir, a ver, el amor se ve de distintas maneras, ¿no? Mucha gente me pregunta y que yo tampoco tengo una respuesta, simplemente es, a ver, güey, puedes amar a una persona y al mismo tiempo acostarte con otra, pero si lo hablas es infidelidad o no es infidelidad, o está bien o no está bien. Entonces ahí es donde yo choco un poco porque digo, güey, no sé, eh, yo entiendo que el amor se representa de muchas maneras, pero tampoco entiendo cómo hay una persona que pueda entender que esa dinámica funcione con muchas personas, ¿me explico? O sea, no sé, yo no podría estar con una relación y decir, te amo a ti por esto, pero también amo a esta persona por esto, pero no sé cómo no sería placer o si sería amor. No sé si me estoy dando a entender, o sea, Claro. ¿cómo lo ves? Pues Es raro, es un tema muy complejo, o sea, es extraño y es complejo y me atrevería a decir que no lo sé. Ok, para ti, ¿qué sería una infidelidad? O sea, ¿dónde ya entra a la cancha de infidelidad? Pues cuando hay un engaño, cuando hay una mentira, eso es lo que consideraría infidelidad. Cuando hay una falta de acuerdo. Una falta a un acuerdo. Sí. O sea, no, por ejemplo, tú, en el caso, hay gente que dice, voltear a ver a otras personas es infidelidad. ¿Tú lo compartes? Pues si es parte de sus acuerdos, ¿me explico? Puede ser que para una pareja en particular la mirada sea un encuentro erótico muy específico, muy... Ya te entendí. Y en ese caso, pues si ambos tienen esa determinación y la comparten de manera consciente, de manera voluntaria, pues sí, pero un poco nuevamente es lo que se vulnera es el acuerdo y en ese caso, pues por supuesto que sí, infidelidad. Fíjate que hace pocos podcasts tuve una conversación con un brother que me decía que él firmaba un contrato con su pareja cada año. Cada febrero firmaban un contrato en donde podían cambiar los no negociables, que sí, que no, bla, 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 bla. Dice, cada año, güey, que celebra todo el mundo el 14 de febrero, yo estoy celebrando un nuevo contrato. Que puede cambiar año con año, bla, bla. Y mucha gente criticó ese contrato. Y lo que decía es que entonces no es amor, es que entonces no es una relación, es que entonces es un tema contractual de negocios, es que bla, 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 bla. Y yo también me mido por acuerdos y casi siempre trato de llegar a acuerdos desde el inicio, ¿no? A ver, ya estos son mis no negociables, esto sí puedo ceder, aquí no puedo ceder y bla, bla, bla. ¿Tú cómo ves ese tema? O sea, ¿tú lo ves como un tema de que una relación es como un contrato o no? Pues, No tanto tan físico, así, tampoco tan como este güey que lo firmaba, literal, pero ajá. escucho la palabra acuerdos y me acuerdo mucho de esa relación que él hacía. ¿Tú cómo lo ves? ¿Verdad? Como tal cual si fuera un contrato no escrito. Pues está ese tema de que al final del día el matrimonio pues es una institución, ¿no? Ajá. ¿Y quién quiere vivir en una institución? Incluso Byung-Chul Han habla de eso en La agonía del Eros, de cómo en el capitalismo y en este fenómeno de la autoexplotación en el capitalismo, la autoenajenación, pues se da este fenómeno contractual del Eros. Y él pone un ejemplo muy gracioso que es la película está muy conocida de 50 sombras de Grey. Ah, ya. Donde de hecho Christian Grey, sí. Christian Grey hace firmar a la chica, que no me acuerdo el nombre, un contrato justo. Y el tema es que el Eros pues no es contractual. El Eros, el amor no atiende a dinámicas mercantiles, Ajá. ¿no? Ajá. Ahora, eso, no sé, tal vez, así como me lo cuentas, tal vez me parecería algo obsesivo, pero pues por supuesto que el amor sí trata de acuerdos, ¿no? Y se fundamenta en acuerdos. Eso es lo que podría decir y pues mientras no se rompan esos acuerdos, un poco, y esto es algo que también he compartido, que por supuesto hay ciertos moldes, ciertas categorías de lo que es una relación, no solamente de noviazgo, sino de matrimonio en la sociedad. Y nosotros podemos amoldarnos a esa categoría o podemos crear la propia. Uh-huh. Y dentro de una pareja, pues se podría decir, bueno, dentro de esto yo quiero tal acuerdo y un poco como establecer esa relación, ese vínculo único con base en acuerdos únicos y no como a un
estándar preestablecido, ¿no? Ya. Crea un poco en eso, tal vez, un poco de que cada vínculo es irrepetible y cada vínculo establece las normas de ese vínculo. Ya. Y no apegarse como a un ideal que podría ser, pues, un traje que no les quede del todo. Y hasta tú me hacían una pregunta, porque yo le decía a este güey, el tener hijos me cambió. Igual él me decía, ¿cambió tu vida o la mejoró? Yo dije, pues la cambió y la mejoró. O sea, y yo no me di cuenta de eso hasta que tuve los hijos. Te pregunto así, ¿tú has pensado en tener hijos, no tener hijos? ¿Crees que es algo importante para una persona? ¿Crees que es algo de decisión? ¿Cómo lo ves ese tema, el de tener familia, tener hijos? Pues es un tema muy importante, creo yo, para alguien en particular. Creo que incluso a veces las parejas tienen hijos como si se trataran de mascotas, ¿no? Ajá. Sin esa decisión consciente y moral de todas las implicaciones del mundo y lo que implica traer a alguien a vivir aquí, ¿no? Entonces creo que es algo que se tiene que pensar y repensar mucho, pero es algo complicado. O sea, diría que a mí sí me gustaría, pero bajo ciertas condiciones, bajo Sí. ciertas circunstancias. Entonces, básicamente eso. ¿Y tú crees que a lo largo, o sea, este tema lo he platicado varias veces, pero tú crees que últimamente la sociedad ha ido en contra de lo que se le conoce como el concepto familia? El concepto familia. O sea, como que o sea, yo sí lo veo. No quiero decir que no te quiero sesgar la pregunta, o sea, pero yo veo como que últimamente, y hablo de las últimas 2 o 3 décadas, o sea, como que se ha ido matando este concepto de la familia tradicional, vamos a llamarle, o el concepto, que al grado de hoy de que veo mucha gente que ya no quiere tener hijos. Ya no quiere tener hijos, ya no le interesa tener hijos. He visto unos fenómenos muy raros, a mi parecer, que es como la gente ha humanizado a las mascotas, por ejemplo, tratando de sustituir Los perrijos, los sí. perrijos, güey. Los O sea, famosos perrijos. yo veo vatos que traen perros en carriolas, güey, que ya ocupan asientos en los aviones, ya hacen fiestas de perros, ya hay comida de perros y menú de perros en los restaurantes. Yo digo, a ver, güey, esto será una consecuencia lo voy a decir así, a la imposibilidad de muchas personas a criar otro ser humano y tratar de cubrir ese vacío a través con una mascota que es menos responsabilidad que un humano, o realmente pues es válido que no quieran tener hijos, no sé, o sea, ¿cómo ves tú este tema de la familia? O sea, porque yo pareciera ver que la gente le tiene todavía más miedo al concepto y al tener hijos, y veo este tipo de cosas que pasan de los perrijos y digo, ay, güey, ¿será una sustitución a o no? ¿Tú lo ves así o no? Pues a mí en particular el tema de los perrijos me parece como muy gracioso, muy hilarante. Pero ¿cómo decirlo? O sea, veo que, por ejemplo, en el discurso público hay una batalla por este tema de la familia y sobre el concepto de la familia en un sentido tradicional, por supuesto. Pero, ¿cómo podríamos decirlo? Por supuesto que hay ciertas visiones sobre la familia que se imponen sobre otras, ¿no? Yo, en realidad, en ese tema no tendría demasiado Sí. que decir, pero creo que es una decisión como individual de la subjetividad, no en tanto que todo vale, sino del sujeto, eso es a lo que me refiero. Pero podría ligarse, ¿no? Este fenómeno que mencionábamos de los perrijos a la crisis de identidad, pero no sé, me parece un buen planteamiento, no lo había pensado. No, pues justo yo llegué a esa conclusión porque yo decía, a ver, güey, o sea, yo pareciera, o sea, te lo voy a explicar dónde lo veo. Hoy veo muchas notas en los periódicos, por ejemplo, o en las revistas, o en redes y en todo, pero diciendo cosas como, ¿cuántas horas te ahorrarías por no tener hijos? ¿Y qué pudieras hacer? Y como que todo va encaminado a cómo eres más feliz sin hijos, cómo eres más feliz y de qué te estás librando sin hijos. Y al mismo tiempo veo esto de los perrijos y yo digo, ay, güey, para mí sería como cómo la generación moderna sustituye esa conexión, vamos a llamarle, pero a través de no era una persona, porque no me siento suficientemente apto para hacerlo, y si lo hago con un animalito. Pero bueno, tocaste un punto que es lo subjetivo. Uh-huh. Una de las razones por las que en algún punto de mi vida no me gustaba la filosofía y por la que en algún punto hice este gancho de me cagan los filósofos, es porque para mí todo era subjetivo, güey. O sea, caían en este sofismo como de
Y Sí, la relatividad sí, la cultural, relatividad. el O sea, y todo es subjetivismo moral. relativo, güey. O sea, hasta qué somos es relativo. Y ya para cuando haces tan líquido un término, por ejemplo, hoy que están de moda decir que es una mujer y es depende de lo que cada quien interprete. Y yo digo, ay, güey. O sea, ¿hasta qué punto sí, hasta qué punto no? Y por eso yo chocaba mucho con esta, no con todos, porque sé que no son todos los filósofos o las personas que les gusta la filosofía los que se van a ese extremo. Ujú. Pero esto es, todo es subjetivo, todo es relativo. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿tú coincides con eso? ¿Coincides hasta cierto punto? ¿Te gusta o sea, esa forma de pensarlo? ¿O qué piensas de eso en general? Pues mira, el tema del relativismo cultural y el subjetivismo moral es una cosa un tanto graciosa porque incluso la tesis central se autorrefuta a sí misma. Si yo digo que todo es relativo, incluso esa misma tesis Es relativo. es relativa, ¿no? Entonces hay problemas por donde lo mires. Cuando alguien te dice que todo es relativo, entonces un poco lo que uno podría hacer es llegar y empujarlo y decir, ¿eso te pareció bien o te pareció mal? No, pues porque me empujaste, me pareció definitivamente mal. Entonces, si hay un criterio, entonces no todo es subjetivo, Sí, claro. ¿no? El tema es que, y eso es algo que se aborda desde la ética, desde la filosofía moral, el tema es que el criterio de racionalidad o el criterio de objetividad en la moralidad está dado por la racionalidad, por el hecho de que nosotros podemos argumentar nuestras posturas, Ujú. el hecho de que podemos ofrecer buenas razones de por qué pensamos lo que pensamos o por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? En ese sentido, siempre va a ser correcta digamos, la postura que tenga los mejores argumentos. Claro. No solamente que sean persuasivos, sino que sean buenos argumentos, me refiero. Que sean argumentos válidos, sólidos, verdaderos en general. Entonces, diría que el subjetivismo es nuevamente muy problemático en muchos aspectos. Y nuevamente yo reto a la gente que si creen que todo en la moral es subjetivo, pues entonces, ¿qué pasaría si alguien llegara y los golpeara repentinamente o le hiciera daño a alguno de sus seres queridos? Pues definitivamente no creerían que es justo o es bueno. Entonces sí operan bajo un criterio de justicia y corrección moral Ajá, ajá. en la práctica, pero en las ideas creen que todo es relativo. Y nuevamente es complicado. Básicamente ya nadie en la academia eh, o muy pocos en la academia sustentan o participan de esa teoría. De que todo es relativo y todo es Sí, subjetivo. definitivamente, ¿no? El tema de la objetividad, al menos en la moral, está dado por la argumentación, por la racionalidad, por el hecho de que nosotros podemos ofrecer buenas razones, buenos argumentos de por qué afirmamos lo que afirmamos, ¿no? De hecho, es un tema que veo muy comúnmente en debates filosóficos en redes. O sea, ¿la moral es objetiva o subjetiva? Y hay unos que traen una opinión y otros... Pero es el debate yo creo que más he visto en redes sociales entre filósofos, que si es objetivo o subjetiva. ¿Tú cómo lo catalogas? Más que catalogarla, yo les invitaría a que revisaran este libro de un filósofo estadounidense que se llama James Rachels. Es un capítulo de este libro que se llama Introducción a la Filosofía Moral. Ok. Él aborda muy bien este tema del subjetivismo moral y del relativismo cultural y da muy buenos argumentos de por qué es una postura complicada. Les invitaría a eso. Por supuesto que la moral tiene una cierta subjetividad en tanto que es expresada por sujetos, por Ujú. personas como tú y como yo, Sí, sí. ¿no? Pero la moralidad no es subjetiva en tanto que como yo creo que A es verdadero, entonces A es verdadero. Por supuesto que no. Hay cierto criterio también de objetividad en tanto a la argumentación, nuevamente. Si no, podríamos decir, bueno, un pedófilo pues siente amor, siente atracción sexual por un niño, pues es subjetivo todo, entonces dejémoslo Claro. pues tener relaciones con un menor de edad, ¿no? Entonces, las implicaciones del relativismo moral y el subjetivismo son muy problemáticas, por eso básicamente es una teoría que muy pocos sostienen en la actualidad y sobre todo porque nos interpela en nuestra persona, Sí, claro. ¿no? Imagínense el caso de alguien que va y presenta un examen y sostiene esta postura del subjetivismo, entonces el profesor básicamente lo reprueba, ¿no? Y entonces esta persona va con el profesor y le dice, ¿cómo? Eso no es justo. ¿Por qué me ha reprobado si yo hice un buen ensayo?
entonces no eres subjetivista, porque supones que hay un criterio de justicia con el cual Te tengo yo que debería medir. de evaluar. Claro. Entonces, pues no eres subjetivista. Es el tema, ¿no? ¿Cómo se llama el libro otra vez para la banda que lo está? Introducción a la filosofía moral de James Rachels. Ok. Muy buen Eso libro. me lo voy a aventar, fíjate, me lo voy a aventar. Muy bien. Muy bueno, y de hecho está fue traducido por un doctor con el que yo trabajo, el doctor Gustavo Ortiz Milán, al castellano, y lo pueden encontrar en el Fondo de Cultura Económica. Es un libro imperdible en el tema de la ética. Ahora, yo te quería preguntar, mi Costova. Hay una pregunta que yo siempre hago. A mí se me hace cómica y chistosa porque para mí es algo muy simple de definir. Me he metido en muchos problemas, por eso yo, particularmente yo, no la gente que la contesta, pero yo en alguna ocasión que empecé a dialogar en estos temas de la identidad de género y todo este show, pues discutía mucho este tema con muchas personas, con antropólogos, sociólogos, filósofos, psicólogos, personas marqueteras, de todo tipo de personas se ponían a discutir este tema, ¿no? Ujú. Y yo hacía la pregunta y les hacía toda la pregunta de ¿qué es una mujer? ¿No? Y ahí venía la gente que me decía subjetivo, mientras te sientas eres, bla, 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 bla. Y había muchas opiniones, ¿no? Y en una ocasión lo que yo hice fue decir, ¿sabes qué? Me voy a declarar mujer, abiertamente. Voy a decir que soy una mujer lesbiana, una mujer que me gustan las mujeres y tengo todos los rasgos estereotípicos de un hombre masculino, vamos a llamarlo, ¿no? Entonces soy mujer, bajo lo que ustedes me dicen. Para ti, y todos me decían, es que no, es que sí, entonces que sí, que no, que es subjetivo, que no es subjetivo, porque tú me dices que no, entonces yo también puedo pensar lo mismo de alguien que me dice que sí o que no. Para ti, ¿qué es una mujer? O sea, en resumen, ¿lo podrías definir o para ti también es algo subjetivo y construido? Pues entiendo las dos posturas. Entiendo la postura que supone que se trata de un constructo cultural, social, etcétera. Y también entiendo la respuesta, que es pues una hembra adulta humana, Ujú. ¿no? Es una discusión contemporánea muy álgida, en la cual no quisiera meterme demasiado, pero por supuesto que entiendo las dos posturas. O sea, y para ti esta parte de los cuestionamientos o las dos posturas, ¿entra la parte subjetiva de la que estábamos hablando o no? ¿A qué te refieres? O sea, sí se le puede dar cancha a decir, ok, va, hay cuestiones objetivas como lo que acabamos de decir, una hembra adulta, bla, 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 pero también se le puede dar cancha a esta parte subjetiva de decir, pues es un constructo por A, B y C, o sea, ¿sí juegan las dos? ¿O no podrían jugar las dos, lo subjetivo y lo objetivo? Pues yo creo que como en todo problema moral, están inscritas esas dos esferas, la subjetividad y la objetividad. Por supuesto que hay ciertos rasgos biológicos que de alguna manera son relevantes, en ese sentido podríamos decir son objetivos, ¿no? Y también hay una parte dentro de este otro discurso que es, por supuesto que hay toda una construcción social o maquinación social de lo que involucra ya no el sexo, sino más bien el género, Ok. ¿no? Entonces, insisto, entiendo las dos posturas. No necesitas dar una opinión específica, ¿va? O sea, Claro. más quería entender un poquito la postura, pero o sea, de dónde estaba la línea de pensamiento. Entiendo las dos posturas y para mí en particular el problema está en el tema de la autopercepción. O sea, cómo es que una conciencia se autopercibe. Ajá. Porque creo que incluso algunas posturas suponen que las conciencias se autoperciben de manera inequívoca. Es decir, que siempre que yo me percibo de alguna manera, de hecho soy de esa manera. Y creo que eso tiene algunos problemas, algunos contraejemplos, y sobre todo muchas cosas que explicar, ¿no? Y el hecho de que las conciencias, por supuesto, que no son infalibles. O sea, yo puedo autopercibirme de una manera y ser de otra, ¿no? Por supuesto que lo podemos decir, aunque no sé. No me... O sea, eso no es un tema muy complicado y te lo digo. O sea, no quiero que lo contestes porque ya sé cómo es la banda, güey, ya sé cómo es la gente. Y yo para ir, y como ir cerrando la conversación, para mí muy buena, pero ¿con qué libros pudiera adentrarse una persona que esté interesada en la filosofía? O sea, ¿qué consejo le darías o cómo adentrarías a alguien a meterse en la filosofía desde cero? Desde cero. Bueno, esto mucha gente no lo sabe, pero los primeros cursos que yo di de filosofía eran cursos desde cero, ¿no? Eran cursos de introducción a la filosofía clásica desde cero, introducción a la epistemología desde cero, etcétera.
Pero más allá de la promoción, Sí, sí, sí. eh, Que no, que adelante hazla, ¿eh? Yo tengo que decirlo antes de que lo digas tú, güey, pero lo que yo he conocido de filosofía lo conozco por ti. He estado tomando cursos de Ricardo y gracias. no es comercial ni nada, sino genuinamente a mí me abrió las puertas a algo que yo estaba hasta cierto punto cerrado y que me ha servido, pero quiero que hables un poco de esto porque creo que es importante, ¿no? Porque a mí me funcionó, yo era una persona muy cerrada en ese aspecto, ¿no? Entonces creo que puede Claro. funcionar. Bueno, los cursos que yo ofrezco son para no filósofos en realidad, o sea, son para gente, son cursos introductorios para la gente que le interesa la filosofía y que son entusiastas como yo y que buscan ir adentrándose poco a poco y recuperando un poco la pregunta que me haces, ¿cómo empezar por la filosofía? ¿Qué textos, etcétera? Y yo entiendo esa preocupación de qué textos, ¿no? Pero habría que decirlo, no necesariamente tenemos que empezar por textos. Esa es como una suposición de facto que habría que revisar. Ok. Podemos empezar por el cine, podemos empezar por la literatura, también podemos empezar por incluso el anime. Vaya, hay muchas herramientas por las cuales nosotros podemos adentrarnos en la filosofía, por el propio arte, los cuadros. Rembrandt, estoy pensando, este cuadro de Filósofo Meditando, Rafael Sanzio con la Escuela de Atenas. Estoy pensando en textos de literatura como Siddhartha de Hermann Hesse. Eh, en fin, vaya, por supuesto que hay textos que yo siempre recomiendo para la gente que busca adentrarse a la filosofía. Este de Introducción a la Historia de la Filosofía, de Ramón Xirau, un filósofo español exiliado que se vino a México. Por supuesto que también recomiendo mucho los diálogos de Platón, los diálogos de juventud, concretamente para empezar. Pero siempre podemos adentrarnos también por el cine. Estas otras alternativas que yo les he recomendado, que son, por supuesto, Los amantes del café de Flow, donde se relata el amor de Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre, la película de Albert Camus, por supuesto también esta película Ágora, que relata la vida de Hipatia de Alejandría, esta filósofa de la antigüedad. Por supuesto, hay muchas películas que les podría recomendar, literatura y últimamente diría que también hay ciertos animes, cierta animación japonesa Eso me llama la atención lo que dices de anime. que podría adentrarlos en la filosofía, digo, sin sonar amarillista, pero creo que algunas cuestiones son muy bien abordadas por estas narrativas de Asia, como son el anime. Y concretamente les diría, vean Vinland Saga, esta cuestión un poco de la imperturbabilidad del estoicismo, se relata un poco ahí, del progreso moral, por supuesto, si ustedes ven la vida de Thorfinn, que es el personaje, el protagonista, podrían ver que hay una especie de progreso moral en él. Si ustedes ven Berserk, que es otro anime muy famoso, muy conocido, de culto, ustedes también pueden ver a lo que se referían los griegos con el término de la tragedia, también pueden indagar en este fenómeno de la religiosidad, también pueden abordar en el tema, pueden ahondar en el tema del mundo de las ideas de Platón, que es algo que se explica en uno de los capítulos, también ciertas tesis de Nietzsche, por supuesto Vagabond, la vida de Miyamoto Musashi, que escribió el libro de los 5 anillos y que es un libro sobre el código samurái, sobre el Bushido, pero también con ciertas cuestiones y connotaciones filosóficas, por supuesto. Si quieren entender de dilemas éticos, entonces vean Monster también. Este está cabrón. Muy, muy buen anime para entender lo que es un dilema ético. Entonces, vaya, por supuesto que hay textos y hay por Y un chingo montones. de información. García Morente, lecciones preliminares de filosofía. Incluso mucha gente dirá, del mundo de Sofía de Justin Gardner. Que ese es el que siempre ponen como, lo he escuchado mucho ese del mundo de Sofía, como el primer texto que muchos recomiendan para adentrarse. ¿Por qué? ¿Será algo? Es que es una novela y es digerible y está bien hecha. Hasta cierto punto el final es medio extraño, a decir verdad, pero es un buen texto, aunque diría que no es el mejor. O Vaya, sea, ¿no lo recomiendas tú como el primer texto de entrada? vaya, lo veo como un texto interesante, pero no lo veo como la panacea del Ok, ok. texto introductorio. Ya. Entonces, eso les podría decir. Hay muchas maneras de entrar en la filosofía. Pueden leer las meditaciones de Marco Aurelio, si ustedes tienen digamos, esa necesidad práctica, esa necesidad de, estoy atravesando por un momento difícil y necesito un consuelo, necesito una ayuda, necesito Una aspirina, le digo yo. aspirina, podríamos decirlo. Lean las meditaciones de Marco Aurelio, lean a Séneca también, las epístolas de Séneca, por supuesto el manual de Epicteto. Hay mucho por donde empezar, pero
un poco lo que diría es que hay que repensar ese tema de entrar por los textos. Podemos entrar por el arte, podemos entrar por el cine, podemos entrar por cualquier cantidad De formas, ¿no? Y está chingón formas, porque material. justo la pregunta te la hacía así, de qué textos, no lo había planteado de esa manera. O sea, también hay otras maneras de entrar, no necesariamente con un libro. Pero sí, la primera cosa que pensé fue, ¿qué libros recomiendas? Y es buen punto. O sea, como qué otras maneras hay de entrar a un tema sin necesariamente cerrarte a uno, ¿no? Sí. Oh, Y muy bueno, y bien. si les interesa entrar a un tema en particular, pues ya conocen los cursos, pueden también entrar a los cursos, que de hecho ¿Cuáles son los cursos que tienes ahorita vigentes, como para la gente que pueda estar interesada? tengo 24 cursos en total en estos 3 años que llevo haciendo contenido. Son cursos muy variados, son cursos de estoicismo, práctica estoica, introducción a textos como de las meditaciones de Marco Aurelio, la República de Platón, por supuesto, introducción a la filosofía medieval, introducción a la filosofía de la ciencia, y todos son cursos El arte. bastante amables que buscan atraer a los no filósofos y despertar este sentido de autoconocimiento, este primer amor, y que a partir de eso ustedes indaguen, conozcan y pues se interesen por ustedes mismos en Y- cada uno de los temas, cada uno de los autores, y básicamente eso. ¿Y dónde pueden contactarte para eso? O sea, ¿hay una página? ¿Es a través de redes sociales? ¿Cómo Todo es a pueden? través de redes sociales, Ok. me encuentran como Ricardo Costova en todas mis redes sociales. El nickname en TikTok fue originalmente Costova el filósofo. ¿Cómo estaba el filósofo? Por algunas circunstancias de ese entonces, que así era como un poco la dinámica de cómo uno se nombraba, ¿no? Era como el oficio Sí, claro. y después el nombre, ¿no? Era como doctor tal, Sí, claro. psicólogo tal. Entonces yo dije, pues yo me dedico a la filosofía, entonces... Pues estaba el filósofo, sí. Eh, pero me pueden encontrar tanto en Facebook como Ricardo Costova, como en Instagram como Ricardo Costova y en TikTok como Costova el filósofo, y el nickname que aparece ahora es Ricardo Costova. Ricardo Costova. ¿Y tus comentarios típicos del búho? El del búho y el cisne, del búho y el cisne. ¿Qué significa uno y otro? Bueno, O sea, cuando pones uno y otro, ¿qué quieres transmitir? son dos símbolos que me gustan, que me fascinan, que es el tema de la lechuza asociada con Minerva, con Atenea, la diosa de la sabiduría, digamos de alguna manera la patrona de la filosofía, esta diosa ligada a este quehacer filosófico desde la antigüedad. Algunos dirán que es una lechuza, otros dirán que es un mochuelo, es un ave un poco más pequeña, de ojos más grandes. Y la figura del cisne es, por supuesto, por Platón y por la significación que Platón hace de esa imagen del cisne como esa ave capaz de cantar y de alguna manera de profetizar su propia muerte. Los griegos antiguos creían que los cisnes, cuando estaban próximos a morir, entonaban cantos o lamentaciones, y algunos dirán no eran lamentaciones, sino que eran alabanzas de pasar a la otra vida, pero es una imagen que aparece constantemente en Platón, la imagen del cisne. De hecho, se asocia a Platón con el cisne y al cisne con Apolo, entonces hay como toda una cadena Sí, claro. de significación. Y básicamente son como dos símbolos que me gustan mucho de esas dos aves, tanto la lechuza o el mochuelo y el cisne por otro lado. Sí, el búho es el que más me ha tocado ver por ahí. Sí. El búho, pero fíjate que el cisne sí me acordé del cisne. Pues muy bien, muy bien. No, y bueno, el cisne además tiene toda una significación erótica, porque además lo asociamos con un ave relacionada al amor, ¿no? Y por supuesto que también aparece me parece que es en Apuleyo, este autor, donde Platón aparece en uno de los sueños de Sócrates como un cisne que alza sus alas y vuela hacia un altar de Eros, Sí, sí, sí. hacia un altar del amor. Y es curioso porque, bueno, yo relaciono, al menos lo que yo hago, que es, yo le denomino como tal la erótica filosófica, que es el estudio del amor por medio de la filosofía, con esos dos símbolos, ¿no? La lechuza por un lado, que es la filosofía, y el eros o el amor por el otro lado, que es el El cisne. cisne. De hecho, Es un juego... No, vi un video que hiciste, de hecho, de los dos cisnes, que empezabas con dos cisnes también. Por ahí los de tener en tu perfil, pero Ujú. ya ahorita ya capé la idea, dije, mira. Sí, es todo un símbolo. Sí, ok, perfecto. Pues muy bien, muy buena plática, mi estimado Ricardo, te agradezco bastante el espacio, el tiempo, la plática. Ya saben cómo están redes sociales. El rey del mamaceo se ha acercado acá a tomar los cursos del señor Ricardo Costova y se los recomiendo ampliamente y nuevamente es un gustazo haberte tenido por acá. Espero en alguna otra ocasión coincidir, tener alguna otra conversación y algo con lo que Gusto. quieras cerrar, concluir. Pues nada, que tomen esto como lo que es, como un diálogo, que no es un diálogo inequívoco, o sea, en realidad tómenlo como es y pues todas las cosas que se dijeron pueden ser repensadas, replanteadas y no se enojen porque pues un poco la filosofía es un diálogo entre amigos, un diálogo
desde la cordialidad, donde lo que se persigue es la verdad, y si cualquiera de los dos o de las demás personas que están involucradas llegan a esa verdad, pues es una ganancia para todos, Claro. ¿no? Eso es lo que diría, básicamente, que si les interesan los cursos, pues por supuesto pueden participar de ellos, pueden escribirme y con gusto les he de responder. Y pues nada, que sigan interesándose por la filosofía y que se conozcan a sí mismos. Excelente. Lo más importante, acuérdense, no es contra ti, güey, es contra tu punto. Y así. Muchas gracias, Ricardo. Que Gracias tengas a una ti. excelente tarde y pura vida. Nos vemos. Gracias.